Continuamos con más información. Desde temprano les mencionamos que íbamos a hablar sobre la ley de consulta previa, que hace unos días ya ha publicado en el diario peruano la reglamentación. Y para hablar de este tema estamos con el viceministro Iván Lanegra para conversar de este y otros temas. Viceministro de Interculturalidad. ¿Cómo está, viceministro? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Bueno, salió la reglamentación, inmediatamente la reacción de algunos pueblos indígenas no fue la mejor, y se va a crear una comisión, ¿no es cierto?, un grupo de trabajo especial precisamente para ver este tema. ¿Qué es lo que se va a plantear en ese grupo de trabajo? Lo primero es que hay que comprender que estamos hablando de una ley que se dictó hace algunos meses y ya cuenta con reglamento respecto a una obligación que el Perú adquirió hace ya 17 años, o sea, el año 95 está esa obligación pendiente de desarrollo, ¿no? Entonces, en este último gobierno, en los meses que tiene el gobierno, se ha avanzado rápidamente con dictar la ley y tener el reglamento. O sea, digamos, estamos yendo a un paso bastante rápido. Los siguientes pasos es ya llevar la consulta a los proyectos de inversión, a las decisiones de política que quieren ser consultadas. Y para eso se requiere ya que cada ministerio que tuviera a su cargo este proceso de consulta empiece ya a desarrollar los instrumentos que se necesitan para este tema. Además, en el caso del Viceministerio de Interculturalidad y Ministerio de Cultura, estamos trabajando ya en afinar una base de datos oficial con información sobre los pueblos indígenas del país, que va a ser el instrumento que va a servir de referencia para el desarrollo de estas consultas. Y además, también tengo que indicarlo, hay que trabajar en la capacitación de los actores, quienes van a trabajar en este proceso. Hace algunos días hemos culminado ya el primer curso de formación para los 100 primeros funcionarios públicos que van a hacerse cargo del tema de consulta, y además ya hemos hecho el lanzamiento para convocar a los primeros 25 intérpretes para que trabajen en el tema de las consultas ya en el terreno, ¿no? en 6 lenguas originarias, con lo cual está empezando este proceso de desarrollo de esta política nueva, que es una política, como digo, que ha esperado tanto tiempo en poder desarrollarse y que ya, como digo, estamos dando pasos acelerados para su logro. En las disposiciones complementarias, transitorias y finales del reglamento de consulta previa, que además estoy claro por informaciones que hemos tenido que usted ha buscado consensuar lo más que ha podido, ¿no es cierto? Ha intentado tocar todas las puertas. Se señala que la presidencia del Consejo de Ministros creará una comisión multisectorial para el seguimiento de la aplicación del derecho a la consulta. Cuando la PCM tiene la potestad de armar esta comisión, ¿no se establece una situación de desnivel frente a los pueblos indígenas? Es decir, ¿el Ejecutivo no toma para sí demasiadas prerrogativas frente a los pueblos indígenas? Todavía no está definida la conformación de esa comisión, ¿no? Como ve ahí, solamente se señala que hay que crear esa comisión. Así es. Entonces todavía no se ha pensado en la conformación de esa comisión, eso es un trabajo que va a hacer con la PCM. La idea es, inclusive ahí se menciona la posibilidad de encontrar expertos de diversas procedencias. Entonces, sí, es clave que tengamos una comisión que tenga la posibilidad de incorporar todas las voces, todos los intereses en este proceso de seguimiento. Pero hay que hacerlo de una manera muy responsable, porque sí también es importante que no se utilice el proceso de consulta ni sus herramientas con otros fines. Los fines del proceso de consulta es asegurar que los pueblos indígenas y sus voces sean incorporadas en la decisión del Estado, sean tomadas en cuenta, que haya diálogos reales. Otro tipo de fines no deben ser parte de este proceso. ¿Cuáles, por ejemplo? Usted sabe que a veces en ocasiones utiliza de manera instrumental esos instrumentos para otro tipo de fines, ¿no? Objetivos personales, objetivos de grupos, pero que no son los objetivos de los pueblos indígenas. Claro, pero digamos, el Ejecutivo también, si nos ponemos un poco complicados, el Ejecutivo también podría dar ese argumento y no tener ninguna voz de un pueblo indígena. Digamos, esta comisión multisectorial va a estar formada solamente por miembros del Ejecutivo. No, eso es justamente lo que estamos diciendo. Es decir, todavía la conformación no está terminada. La idea es asegurarnos que efectivamente las voces de los pueblos indígenas tengan algún mecanismo de incorporación en este proceso. Le entendí. Lo que no le entendí es cuáles van a ser los mecanismos para la elección de esas personas precisamente. Ese es un tema, también hay que trabajarlo con mucha precisión, porque cuando tuvimos este proceso de reglamento de la ley de consulta, nosotros hicimos un llamado a 6 organizaciones indígenas y a sus representantes. Y las propias organizaciones de base, las organizaciones regionales y otros grupos más, señalaron de que ellos no representaban a todos, que habían grupos que no se sentían parte de estos. Inclusive habían organizaciones que nosotros pensábamos que eran parte de este grupo, y es más, así nos dijeron las organizaciones, y resultaba al final de que no,
que tenían sus propios mecanismos de representación y organización. Entonces es un tema hay que ir con mucho cuidado, ¿no? Porque si no, de lo contrario, lo que origina es que personas se sientan excluidas del proceso, que no se sientan parte del proceso. Entonces hay que ir con mucho cuidado. Creo que el tema de por ejemplo, de las bases regionales que tienen en todo el país las organizaciones indígenas son sin duda un elemento muy importante a considerar. ¿Por qué le preguntamos esto? Porque aquí tenemos justamente el comunicado de AIDESEP, ¿no es cierto?, que lamenta la decisión del gobierno de publicar el reglamento de la ley de consulta sin escuchar a los pueblos. Entre, digamos, los puntos que presenta, hay uno que dice: rechazamos este reglamento publicado porque fue elaborado unilateralmente por el Viceministerio de Interculturalidad a través de una comisión multisectorial de 18 viceministerios y con el apoyo de organizaciones indígenas captadas vergonzosamente por el Ejecutivo. Hay que recordar que en un inicio el propio Viceministerio de Interculturalidad negó la participación de estas organizaciones, pues no la consideraba como tal, y que después de la renuncia del Pacto de Unidad conformada por AIDESEP y bueno, diversos movimientos, participar en la discusión de un reglamento de una ley que no cumplía con las conclusiones de los talleres macrorregionales. Bueno, eso no es cierto, ¿no? Entonces, digamos, en ocasiones hay que separar el tema de la agenda de los pueblos indígenas a veces de intereses particulares de los dirigentes, ¿no? Es evidente que en este caso eso es absolutamente falso. Para empezar, la comisión que ellos llaman unilateral fue pedida por ellos mismos. En segundo lugar, ellos fueron parte de esa comisión, incluyendo esas organizaciones que ahora dicen que son vergonzosas, así también fueron parte de la misma comisión junto con ellos, y no hubo en ningún momento ningún tipo de adjetivización como la que vemos ahora. ¿Por qué AIDESEP partida del tablero? Primero, hay que recordar que ellos fueron los que propusieron la ley de consulta, o sea, la ley que se aprobó en el mes de septiembre. Sí. Ellos durante un año y medio estuvieron en distintos foros pidiéndole, exigiendo al Ejecutivo que dictara esa norma. Inclusive recordarán que cuando se observó esa ley en ese junio del año 2010, hubo un rechazo enorme. Las organizaciones dijeron: no, esa norma no puede ser observada, hay que aprobarla tal como fue originalmente aprobada en mayo del 2010 por el Congreso. Y ahora han cambiado de opinión. En realidad lo que dicen ahora es que esa ley que ellos pidieron que se aprobara es una ley que va en contra de la Constitución, que vulnera el Estado de Derecho, que va en contra del Convenio 69. O sea, ha habido un cambio muy fuerte respecto a su posición respecto a ese tema. ¿Motivación política? Esas son cuestiones que ellos tendrán que explicar internamente. Mi impresión es que, sin duda, hay un cambio de objetivos. Ahora, las razones que explican, en verdad, son temas que internamente ellos verán. Pero es claro que mientras que el viceministerio, el gobierno peruano, y en realidad las personas que han venido trabajando en ese tema se han mantenido en una posición idéntica en todo este proceso, esas organizaciones se han cambiado de opinión. ¿Cuáles son esos cambios de objetivos, básicamente, para usted? Una de las cosas claves de esta ley, y por la cual fue saludada en todo el mundo, porque ha sido saludada en todo el mundo, la OIT, Naciones Unidas, instituciones importantes como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han saludado esta norma, es que implicaba una incorporación de los principios del Convenio 69 dentro de la legislación peruana y estableciendo un mecanismo operativo de aplicación de la consulta. Y esa fue la bandera de estas organizaciones, diciendo: miren, tenemos que conseguir que eso efectivamente ocurra. Que es novedoso, además, la operatividad, ¿no es cierto? Ocurrió. Pero una vez que ocurre, ya no hay agenda. Claro. Ya no hay agenda. O sea, ¿ya no hay banderas? ¿No hay banderas políticas? No, yo no le pondría el nombre de banderas políticas, yo le diría ya no hay agenda, por lo tanto hay que crear una nueva agenda. Y claro, la única forma de hacerlo era mediante un nuevo estándar, digamos, un nuevo estándar de exigencia, que ya va más allá de lo que el Convenio 69 inclusive dice. Y por eso la reglamentación en sí mismo es un problema, porque lo que hace es precisamente consolida el avance conseguido con la ley. Y eso es lo que ha ocurrido con esta norma creada. Ahora, lo que se menciona también es que AIDESEP, ¿no es cierto?, ya adquirió el kit para la recolección de firmas que declararían la inconstitucionalidad de la ley de consulta previa e iniciarían, bueno, todo un proceso. Ante esto, ¿qué piensa hacer el Viceministerio de Interculturalidad? Hay que recordar que el Tribunal Constitucional ha saludado la ley de consulta y que además en una sentencia del año 2010, la 0022, señaló expresamente que tomaba con agrado la adaptación de la ley de consulta. En ese momento luego fue observada, pero en ese momento que se había dado por el Congreso. Aquí digamos que es una norma, digamos, que ya ha sido vista por nuestros propios órganos internos de decisión, como una norma que cumple con los estándares que el Convenio 69 establece y con la Constitución.
Entonces, desde luego, este proceso que se va a llevar a cabo está en la línea con lo que les acabo de comentar hace unos instantes. En todo caso, es muy fácil, digamos, para cualquier persona leer la ley, ver el convenio 69 y ver efectivamente dónde están los problemas y se dar cuenta rápidamente que esos problemas no existen con el convenio. Lo que ocurre es que hay otro tipo de exigencias, ¿no? Por ejemplo, le doy un punto, ¿no? Que está señalado claramente, ¿no? Se señala que todo el proceso de consulta, todo el proceso de consulta y sus resultados deben ser vinculantes. Si el pueblo indígena considera que no se debe hacer una determinada política del Estado, en cualquier caso debe haber una imposibilidad de poder tomar la decisión, ¿no? Inclusive algunos han llamado eso una suerte de veto. Y eso no está en el convenio 69. Zulia Negra, AIDESEP menciona que hay 7 artículos que quieren que se modifique. De la ley. ¿No es cierto? El 1, el 2, el 4, el 5, el 7, el 15 y el 19. 2 de ellos. El primero dice, debe incluir toda afectación, no solo la directa. La palabra afectación directa está recogida expresamente en el convenio 169. Okay. O sea, el artículo 6 dice expresamente afectación directa. Y es más, es la misma palabra que se utilizado en la ley. El 169 no contempla afectaciones indirectas, digamos. Lo que sucede es que es un tema bien importante, ¿no? No hay que confundir el tema de lo que es los impactos indirectos de los proyectos, que es un tema que es parte de la jerga ambiental, con el tema de afectación directa de derechos colectivos. Una afectación directa, por ejemplo, es el caso de las tierras. Si tus tierras se ven afectadas como ecuación de un proyecto, no importa que el proyecto esté ubicado fuera de tus tierras. Si te afecta a tus tierras, evidentemente hay una afectación directa. Por supuesto. En el caso ambiental, a veces eso se considera un impacto indirecto. Hay una confusión, en verdad, que se requiere un poco más de explicar, de hacer entender un poco cuál es el sentido de esta referencia a la afectación directa. Pero el convenio 69 es que el que usa esa palabra y la ley lo ha ratificado. El artículo 2 dice, debe proteger todo derecho indígena, no los colectivos. Los derechos colectivos el pueblo indígena es un colectivo, y lo que el convenio 69 y las demás normas lo que generan es un derecho para proteger al colectivo. Pero los dos demás derechos son idénticos a los que tenemos todos los peruanos. Okay. Derecho a la vida, a la salud, esos derechos que tenemos todos. Lo que sucede es que además, para defender la identidad cultural, para defender su autonomía como pueblo indígena, se agregan otros derechos con derechos colectivos. La consulta se centra en los derechos colectivos, porque precisamente son aquellos que garantizan la sobrevivencia del pueblo indígena. ¿Qué pasa si estamos hablando, como ustedes mencionan, digamos el concepto es un tema colectivo? ¿Qué pasa si efectivamente la comunidad no se pone de acuerdo respecto a lo que le pasa o cuáles son los beneficios o qué es lo que los perjudica? ¿Qué sucede en ese caso? Hay varias posibilidades. Dentro del proceso donde ya es traición de reglamento, se permiten que haya varios representantes del pueblo indígena ante el proceso de diálogo, y puede ser que no todos tengan la misma opinión. Entonces, sí es una exigencia el proceso que se tomen nota de todos los puntos de vista, inclusive los que pueden estar a favor, en contra del proceso. Lo ideal es poder llegar al punto de entendimiento, claro, pero sí cabe la posibilidad de que no todos se pongan de acuerdo, inclusive al interior de las propias organizaciones indígenas. Ahora, de las organizaciones cuestionadas por AIDESEP, hay varias importantes. CONACAMI es sin duda una de ellas, ONAMIAP es otra, la CNA es otra, qué duda cabe. Pero estará usted de acuerdo conmigo que la más mediática probablemente, o la que más ruido puede hacer, es sin duda AIDESEP. ¿Cómo van a lidiar con esta pelea? Porque va a ser una pelea, van a llevarla a medios, van a salir a las calles, habrá tensiones. ¿Cómo van a enfrentar lo que AIDESEP está planteando? No, mi misión como viceministro no es pelearme con ninguna organización indígena. Pues que ellos se han peleado ya con usted. Pues no encontrarán en mí alguien en el cual entre en esa dinámica. No es mi objetivo ni mi función. Entiendo. Mi función es siempre tener las puertas abiertas a los pueblos indígenas del país para discutir los temas de fondo de esta agenda. Los temas que quieran vincularse en otros puntos, en verdad son ellos como todos ciudadanos libres de entender. O sea, no hay nada de malo en que las organizaciones indígenas planteen otros temas de agenda, que tengan otros puntos. Lo que sí es incorrecto es que estas organizaciones se utilicen instrumentalmente algún instrumento para otro tipo de fines. Mi misión sí es preservar estos instrumentos. Mi misión sí es asegurar que la consulta sea una herramienta que podamos utilizar para el beneficio de todo el país y en particular, desde luego, para los pueblos indígenas, pero también convirtiéndolo en una política de Estado, que es finalmente el objetivo central de la gestión que estoy conduciendo. Porque no se trata de la consulta ahora por la coyuntura. Por supuesto. Se trata de que la consulta se convierta en una herramienta que se quede, que tenga una permanencia dentro de las políticas estatales y que todos los peruanos intentamos como algo natural, normal, cotidiano, que tiene que hacerse, y no como pasaba hasta hace algún tiempo, en el cual todo era, inclusive se cuestionaba la necesidad de hacer este tipo de procesos. Tal vez no pelearse con las comunidades, pero tener una estrategia de acercamiento a las otras, aquellas que no están de acuerdo, por ejemplo, con lo planteado con Pizango o con AIDESEP.
por ejemplo. Las puertas están abiertas para todas, pero sin duda el trabajo ahora que se requiere hacer es en el campo, con las comunidades locales, que son aquellas en las cuales se desarrollan muchas actividades que generan preocupación. Es ahí donde hay que enfatizar sin duda las miradas y los esfuerzos, porque además ahí es donde están los problemas reales, ¿no? Donde falta el agua, agua de calidad, donde falta la salud intercultural, donde falta educación intercultural para los niños, donde los caminos y los medios de comunicación no son los que deberían ser, donde hay los problemas de contaminación que a veces generan enorme preocupación de las personas. Es ahí donde tenemos que trabajar duramente para lograr los objetivos de la política. Uno de los componentes transversales del reglamento de la ley de consulta previa es la buena fe. Y está mencionada además en varios momentos en el reglamento. Quiero jalar el concepto de buena fe a lo que está planteando IDESEP. ¿Cree usted que IDESEP no está actuando de buena fe en este caso? No corresponde a mí hacer un juicio respecto al tema. Pero se hace alguna idea, tiene una opinión, ¿no? Pero yo creo que es muy importante siempre para cualquier ciudadano hacer un seguimiento de las propias posiciones que se van adoptando, ¿no? Desde luego, en mi caso personal, además de mi posición personal que tengo desde antes de haber asumido esta responsabilidad, ustedes ven cuáles han sido mis posiciones sobre todos estos temas, han sido exactamente las mismas. A veces uno puede encontrar en otros actores cambios, y hay que explicar por qué. Tampoco es que no se pueda cambiar, por supuesto que se puede cambiar, pero que siempre hay que dar razones por las cuales hacerlo. Mi impresión es que las razones por las cuales han producido este cambio no son razones fuertes, claras, que uno puede decir, sí, pues hay motivaciones políticas. Claras. Es un tema, posiblemente hayan cuestiones de tipo, pero lo que yo sí sé es no nos quiere usted decir qué intuye, señor La Negra. La coyuntura política también va cambiando lo que yo sí creo es que muchos de los temas que han planteado de modificaciones tienen un espacio para su discusión, que es el Congreso de la República. Ese es un tema. Si quieres, todas las leyes en el país pueden ser mejoradas, pueden ser cambiadas con el propósito de atender mejor a los ciudadanos. El Congreso es el espacio para discutir eso, claro. Que es un espacio político donde se discuten los temas políticos, pero hay que separarlo de la agenda, efectivamente, del trabajo de protección de derechos, que es lo que este reglamento y la ley tiene consigo. Yendo por el lado de la voluntad, digamos, de una buena voluntad, Carlos mencionaba si IDESEP tenía o no buena voluntad. También se podría preguntar uno si es que a nivel político se tiene voluntad o no. Poniendo como ejemplo Conga, por ejemplo, ¿no? Que en un principio se mencionaba, bueno, vamos a hablar, y luego es Conga va y va. ¿Esos mensajes políticos también no hablan de una, digamos, de una buena voluntad o de una mala voluntad? La consulta es un ejemplo clarísimo de buena voluntad, ¿no? O sea, hubo una promesa del presidente de la República de dictar esta ley y se cumplió, se honró esa promesa. Hubo un compromiso de reglamentar en un plazo razonable esta norma y se ha hecho. Hubo un compromiso de formar una comisión para tener una amplia participación y escuchar las voces de los actores involucrados y se hizo. Digamos, es una muestra de buena voluntad. Ahora, la buena voluntad y la buena fe son un tema que se va construyendo además, ¿no? Creo que las consultas que vayamos haciendo en el terreno y que se vayan, esperemos, ese es el objetivo, poner todas las energías para que estas vayan cogiendo resultados irá favorables, fortaleciendo el proceso. Fortalecer el proceso, fortalecer el instrumento. Creo que esa es la clave de este tipo de procesos, ¿no? Porque si nos quedamos solamente en la coyuntura, eso no va a ser la mejor manera de avanzar. Creemos que tenemos que mirar a largo plazo sin ninguna duda. Puede hacer mucho ruido. No, todas las cosas que tienen que ver con cambios siempre van a generar dificultades en un inicio. Eso es natural. En todos estos temas en particular, donde además no existe un Estado que ya esté preparado para este tipo de tareas, entonces hay que construir este proceso y eso implica cambios y siempre que hay cambios siempre va a haber ruido. Muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros, señor La Negra. Muchas gracias. Conversábamos con Iván La Negra, viceministro de Interculturalidad, obviamente sobre la reglamentación de la ley de consulta previa. Hacemos una pausa.